La hora de Maquiavelo. Para conocer a los que están detrás del poder. Hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido a esta nueva hora de Maquiavelo. Bueno, usted ya sabe, ¿no? Este es el espacio en que desde hace ya casi 15 años, ¿no? Tratamos de mostrarle cómo trabajan, ¿no? Los que llamamos simpáticamente los maquiavelitos, que por supuesto no son otra cosa que asesores de comunicación, de políticos, de empresarios. Y en esta hora de Maquiavelo yo quería engancharme en una interesantísima entrevista que le hicieron a dos voces al economista Roberto Frenkel. Lamentablemente no conseguimos el fragmentito, pero en un momento este economista, bastante crítico de la política económica del gobierno, dijo algo que yo creo que sintetiza muy bien lo que veníamos proponiéndole al gobierno de Mauricio Macri como una mejor comunicación, ¿no? Porque se habló mucho durante el año de que la falta de un relato, que bueno, si relato era una mala palabra o había que tener un relato. Se habló mucho de este duelo entre los medios tradicionales y las redes sociales, que el gobierno apuesta muy fuerte a las redes sociales, lo cual es absolutamente correcto, pero muchos tienen la sensación de que el gobierno se olvida de los medios tradicionales. Hablamos de falta de Macri, creo que Antonio Sola, el gurú español que lo entrevistamos durante el año, dijo menos Facebook y más Macri, pero Roberto Frenkel dijo una cosa muy sabia, y es que el gobierno hizo un trabajo parlamentario muy fuerte, movió el Congreso como nadie en los últimos años, logró sacar, a pesar de estar en minoría en ambas cámaras, logró sacar muchas o bastantes de las leyes que se propuso, pero lo que decía Frenkel es, no alcanza con los votos del Congreso, se necesita el consenso de otros grupos de poder y de la opinión pública. Y nosotros lo marcamos muchas veces, como por ejemplo, cuando el gobierno no logró sacar esa micro reforma laboral de ley de empleo joven para que sea más barato y tenga menos cargas sociales contratar a los jóvenes para su primer empleo, ¿no? Dicho sea de paso, un país que ahora descubrimos que tiene casi 1 millón de jóvenes que no trabajan, no estudian, no tienen ganas. Bueno, hubiese sido fundamental, pero claro, a lo largo del año nos fuimos enterando de ese tipo de iniciativas cuando se escuchaba que en el Congreso o salían o no salían. En el tema laboral, la mayoría de las reformas que trató de implementar el gobierno, bueno, no salieron. Un ejemplo es, por supuesto, esta ley de empleo joven. Otro ejemplo es una reforma contundente de la ley de accidentes de trabajo, porque en Argentina con las reformas que hizo, o las contrarreformas que hizo Cristina Fernández de Kirchner, o que hizo el kirchnerismo, para beneficiar a un grupito de abogados laboralistas, de caranchos laboralistas, que encarecen terriblemente contratar gente en Argentina. Bueno, la idea de reformar esto, y salió a medias porque el lobby que tienen los sindicalistas en la Argentina es muy fuerte. Y nosotros mostramos en encuestas, como por ejemplo GOP hizo semanas o meses atrás, preguntas sueltas acerca de qué opina la gente sobre estos temas, ¿no? De los costos laborales, la inflexibilidad de la legislación laboral en la Argentina, y en general la gente está de acuerdo que no se va a generar mucho empleo, ni van a venir muchas inversiones en un país con un sistema laboral tan antiempresario. Es uno de los motivos por los cuales no han venido las inversiones. Bueno, volviendo a lo que dijo Frenkel, esto de el gobierno necesita generar consenso más allá de los votos puntuales que logre, que son muy importantes en el Congreso. ¿Por qué? Porque es la opinión pública la que traslada la presión hacia los sindicalistas que se oponen, porque obviamente que tienen su curro y no lo van a querer largar, o los empresarios que no quieren hacer determinada cosa. Y eso precisa de un consenso mayor que solamente los votos del Congreso.
Para eso el gobierno tiene que empezar a explicitar mejor sus planes y explicar sobre todo cuáles son los beneficios de esos planes para conseguir un país mejor, con una economía mejor, con más inversiones, más empleo. Bueno, eso es lo que creemos que le faltó este año al gobierno de Mauricio Macri en materia de comunicación, además, por supuesto, de otras. Y yo te propongo que te quedes en esta hora de Maquiavelo porque de lo único que se está hablando últimamente es de cómo se califica al gobierno después de un año. Y bueno, el presidente Mauricio Macri, en una entrevista, cuando se le preguntó cómo se autocalificaría, bueno, dijo: me parece que me merezco un 8, o me autocalifico como un 8. Bueno, aquí, en la hora de Maquiavelo, tenemos la encuesta que dice cómo lo califica a Macri y al gobierno de Macri la gente. Quédate en esta hora de Maquiavelo. La hora de Maquiavelo. Al dengue, zika y chikungunya le ganamos entre todos. Eliminemos los criaderos de mosquitos de nuestras casas. Entérate de todo lo que podés hacer entrando a salud.gov.ar. Buenos Aires, provincia. Un mundo dinámico, fascinante, digital, donde descubrimos posibilidades que te sorprenden, que te divierten, que hacen todo más sencillo, que mejoran tu vida, tu mundo, un mundo para todos. Telefónica. Cuando estamos más cerca, nos sentimos más seguros. Por eso, Vicente López cuenta con 9 destacamentos policiales nuevos que funcionan las 24 horas cuidando a todos los vecinos. En Vicente López seguimos mejorando la seguridad para vivir mejor. Vivamos Vicente López. Con Veladero, produciendo desde hace 10 años en San Juan. Barrick, Argentina. Esta es la bolsa de valores, la de los valores que realmente importan. Un lugar donde se invierte en las acciones que nos hacen crecer como personas. Aquí encontramos a los inversores de la vida. Yo me convertí en inversor de la vida cuando entendí que no me estaba comprando un auto, no. Estaba invirtiendo en conocer lugares nuevos y que no estaba levantando 4 paredes. Invertí en mi propia historia familiar. Empecé a invertir en las cosas que realmente te importan, porque de eso se trata la vida, ¿no? De vivirla. Aprender es mucho más que estudiar. Universidad Abierta Interamericana. www.uay.edu.ar. El futuro sos vos. La hora de Maquiavelo. Bueno, le decía, la falta de consenso en la opinión pública o el trabajar ese consenso más allá de los votos del Congreso es lo que podría haber ayudado quizá a Mauricio Macri a conseguir más reformas para que a más reformada la economía, más inversiones iban a venir. No sé, ¿me equivoco o alcanza simplemente con conseguir los votos en el Congreso y ya está? ¿Y por qué una u otra? ¿Y por qué un gobierno tiene que buscar o la opinión pública o los votos en el Congreso? Cosas, ¿no? En realidad tiene que buscar las dos cosas con una combinación, si es posible, adecuada. No te olvides que este gobierno tiene minoría parlamentaria en ambas cámaras, por lo tanto es ineludible buscar ese trabajo interno dentro de las cámaras. Y quiero decirte que en este tiempo, en este año, el gobierno estuvo entre 70 y 80 proyectos de ley que la oposición lo acompañó y obviamente con ciertas negociaciones en el medio, pero no se puede hablar de que hay una obstaculización sistemática por parte del Congreso. No sistemática, pero en cosas fundamentales como por ejemplo las reformas que, a mi juicio, te voy a decir mi opinión. Mi opinión es que Mauricio Macri tendría que haber presentado un proyecto de reforma laboral mucho más importante. De hecho, Macri está hablando y cada tanto tira esto de que con la Argentina no puede estar en el siglo XXI con legislación laboral del siglo XX, lo cual es correcto, pero me parece como que, no sé, que necesita un poquito más. Insisto, digo lo que te estaba tratando de decir en ese momento. El gobierno tiene minoría parlamentaria.
Es decir, la elección dio ese resultado. Por lo tanto, la estrategia de construcción de poder del gobierno tiene que identificar esa situación como una realidad. Me parece que ha tenido, digamos, un diálogo razonable dentro del Congreso. El año que viene va a ser un año mucho más difícil que este, en ese sentido, porque es un año electoral. Ahora, ese trabajo parlamentario o un trabajo legislativo no necesariamente elimina la necesidad que el gobierno tiene de construir consensos a nivel de la opinión pública. No son dimensiones que se oponen, todo lo contrario, son dimensiones que se complementan. Yo sé que vos no sos un fanático precisamente del gobierno de Macri, pero ¿qué le recomendarías? No, yo no le recomendaría nada en particular. Me parece que ha hecho dentro de las posibilidades que tenía un trabajo parlamentario muy razonable. Me parece que el rol de Monzó ha sido vital. Pero fuera del Congreso. Bueno, entonces, solucionado parcialmente ese problema, lo que tenés que hacer es tratar de estirar el voto de confianza que la gente te dio en la elección. Y creo que el gobierno lo ha hecho razonablemente bien. Ya ha pasado un año. Nunca vi yo lunas de miel de un año. Las lunas de miel duran bastante menos. La imagen del gobierno, ahora vamos a ver las calificaciones, no llega tan mal a fin de año, llega bastante bien. Ahora, Alberto Arévalos es un consultor que es argentino, pero que vive la mayor parte del tiempo en Estados Unidos y es un hombre que mira a la Argentina desde afuera. ¿Vos cómo estás viendo, cómo viste la comunicación de Macri durante este año, bueno, para conseguir por ahí más objetivos de los que consiguió? Inversiones, reformas más contundentes. A ver, yo creo que vos hablabas al comienzo del relato, ¿no? Y como acá es una palabra que ha sido tan castigada, yo la llamaría una narrativa. Lo que el gobierno no tiene es una narrativa, lo que el gobierno no tiene es una explicación, si se quiere, de dónde parte, qué está haciendo y a dónde va. No es claro, o por lo menos no lo ha explicitado claramente. Me parece que el gobierno tiene la sensación de que tener un relato es muy parecido al kirchnerismo y que eso es mentira. No, todo el mundo tiene una historia. Trump tiene un relato también, Hillary tenía un relato, Obama tiene un relato, todo gobierno tiene que tener un relato porque tiene que explicar sus intenciones y sus objetivos a quienes lo votaron y a quienes no los votaron. Porque la gente necesita razones para actuar, o ideas o explicaciones de por qué se hace una cosa o no se hace la otra. Yo creo que en eso, es decir, negarse a hacer eso me parece que es ir en contra de cualquier principio básico como hacer política, que es convencer, porque si no tenés mayoría, justamente... ¿Está a tiempo, Macri, de cambiar? Tiempo siempre hay. Yo creo que mucha parte de la calificación positiva, como vos la llamás, este es un país mucho de oposiciones, ¿no? Yo estoy con porque estoy en contra del otro. Claro. El enemigo de mi enemigo es mi amigo. Más allá de afinidades claras partidarias e ideológicas, porque acá políticamente son todos peronistas, y hay muchos que lo son y no lo saben todavía. Es un país que ideológicamente está parado en general en una política de hace por lo menos 40, 50 o 60 años. Entonces, eso como sociedad en su conjunto. Entonces, las alianzas son muy circunstanciales, por temas circunstanciales, que van más allá de lo ideológico partidario. Y me parece que ahí es cuando el gobierno necesita tener un hilo que enhebre todo ese tipo de cosas, sobre todo cuando tiene una oposición que está medio dividida en cuántas partes, ¿no? 4 o 5 partes. Pero si no explicás, si no sos claro, si no tenés ideas que las pueden tener, no digo que no las tengan, pero no las explicitas, yo creo que se hace muy difícil después juntar y sumar voluntades. ¿Cómo está? Orlando D'Adamo, bueno, dirige el Centro de Opinión Pública de la Universidad de Belgrano y creo que todos los años hace un boletín de calificaciones o cada tanto. Lo hicimos mucho durante la primera etapa del kirchnerismo, lo cual nos trajo algunos dolorcitos de cabeza, digamos. No, pero este gobierno no se enoja cuando lo critica. No. Por lo tanto, decidimos volver. En realidad, durante la época de Néstor nos trajo algún dolorcito de cabeza durante la época de Cristina, que es como la fase superior para usar la terminología. Era un poco más complicado. Fue migraña. No, iba a decir con la terminología tan fina a los pibes para la liberación, es como la etapa superior del kirchnerismo fue el cristinismo. Ahí las cosas se complicaron y decidimos que mejor no. La verdad es que en relación a lo que estaba diciendo, yo hay dos cosas en las que coincido plenamente. Me parece que hay que atravesar primero el concepto de gobernabilidad, que lo hablamos hace poco acá. Sí. Es decir, todo gobierno no peronista en Argentina tiene esa materia pendiente que no la tiene nunca los gobiernos peronistas. La historia es larga. Yo me ubico dentro de los argentinos no peronistas. No tengo eso no me transforma en un gorila, ¿no? Calculo. No necesariamente. Espero.
Pero volviendo a lo que decías, sí, y coincido plenamente, lo del relato lo hemos dicho, yo ya he perdido la cuenta cantidad de veces. Hasta el cansancio. Hasta el cansancio lo hemos dicho aquí. Yo que soy un gran cultor, aparte del concepto del relato, sí, creo que eso ha sido una falla. Muy bien señalabas, Trump tenía un flor de relato. Y yo diría que el de Hillary era muy pobre. No, yo no los califico, sino que tenían uno, digo. Tenía uno, bueno, malo, regular, pero tenés uno. Me pareció un hallazgo que vos señalaras eso, porque es algo que no se dijo. Yo creo que Trump tenía un flor de relato, porque el relato con la mística, el relato con la épica, vamos a volver. El de Hillary, la verdad, que entiendo perfectamente que no lo calificaste, es justamente, pero te lo doy como un ejemplo de qué pasa cuando no lo tenés. Mirá lo que pasó. Yo creo que al gobierno le ha faltado el relato, creo que está a tiempo, pero tampoco tiene todo el tiempo del mundo. O sea, creo que el límite es muy claro, son las elecciones del año que viene, y creo que el concepto de gobernabilidad, como muy bien decíamos recién también, es el que lo obligó a una serie de negociaciones, la verdad, impensadas al comienzo de todo esto, de que pudieran llegar a buen puerto. Recordemos que en el Senado es abrumadora la diferencia, es 41 a 16. Sí, Cambiemos no existe en el Senado. No existe, bueno, es un tema... Y por mejor que le vaya en las próximas elecciones, con suerte va a lograr la mayoría en la Cámara de Diputados, pero ni soñando pero en mandás un mensaje, mandás un mensaje. Mandás un mensaje. O sea, yo creo que en ese aspecto sí hay una posibilidad de enviar un mensaje desde ahí. Y por último, retomaré la idea de que María Eugenia Vidal es la persona que sí se vincula mejor con la opinión pública, y en ese punto es donde el gobierno ha podido poner esa pata a la que vos aludías al comienzo. Vamos a empezar rápidamente con el boletín de calificaciones. Bueno, ¿cómo lo vieron a Mauricio Macri autocalificándose como rápidamente? Mini encuesta, con un 8. Hay una pregunta, no me acuerdo de qué diario era, si era un diario creo de La Plata o de Rosario. Un 8 se puso. ¿Sobre qué escala? Bueno, del 1 al 10 se supone. En Argentina, en la escuela se califica del 1 al 10. Es válida la pregunta, puede ser de 0 a 100. A mí me parece que ese no es el trabajo de un presidente. Me parece que no corresponde que él se califique a sí mismo. Hubiese quedado mejor diciéndole, prefiero que me califiquen otros, porque obviamente que un alumno no se puede autocalificar. Si yo le agarro a mi hijo, que acaba de terminar la primaria, le digo, che, en matemática, que le fue más o menos, ponete buena nota, y se pone 10 y zafa, claro. Más allá que 8 me parece una exageración voluntarista, me parece que no corresponde que el presidente... Igual la única calificación que cuenta son las elecciones, y el año que viene va a ser el periodo de examen. Obviamente, pero veamos, mientras tanto, empecemos a ver, si tuviera que ponerle una nota, bueno, siempre como el colegio, del 1 al 10, la gestión así global del presidente Macri. Y te dicen además, mirá qué generosa la Universidad de Belgrano, mirá qué generosa, se aprueba con 5. Yo lo hubiese aprobado con 6, como en el colegio. Pero ¿sabes lo que pasa? Que tuvimos que poner el 5 por el tema del regular y todo el lío que ha traído en las encuestas. Bueno, está bien. Si regular era positivo o no. Entonces, directamente le solucionamos el problema a la gente. Si por la gestión en general, muy aprobada, bastante. Sí, por debajo del 8 del promedio. Yo diría que el promedio debe haber quedado entre un 6 y un 7. Vos fíjate que esto está en porcentajes, o sea que tenés 22 más 18, 40, más o menos el 51%, que es la mayoría, lo agrupó entre 5 y 7 y no tiene tantos bochazos como... No, y es más, la nota más frecuente es el 7, un 22%, y si le sumamos el 8 y el 9, suma un 22% más, ya estamos en 44, o sea, hay un 44% que lo ve con una muy buena nota. O sea, digamos, ahí está el 8, o sea, el 8 que se autoadjudica Mauricio Macri en Capital, aclaremos, ¿no? Esto es Capital, esto es muy importante. Posiblemente en La Matanza los números sean distintos. Sean bastante diferentes. Pero en Capital el 44% le da un 8. Ahora, tiene también un 18% que le da un 5, un 14% que le da un 4, incluso hay un 7% de es un 40% que le da 1 a 5. Claro. Sí. Pero eso no es, vos dijiste recién el 44% le da 8. No sé qué quisiste decir, pero digamos... Claro, en promedio. Porque tenés 22 de 7. El 9% le da 8. No. El 9% digo el promedio, porque tenés 9. 13. Claro, digamos, sería un 7 y pico, ¿no? El promedio. Yo creo que lo mejor es focalizarse en las frecuencias más importantes. Claro. Son la del 5, 6 y 7, y ahí tenés el grueso de la apreciación de la gente. O sea que yo diría que debe estar en un 6 y algo. Pero bueno, ahora vamos a la materia como mi hijo, materia matemática. Si tuviera que ponerle una nota como en la escuela del 1 al 10,
en la gestión de la economía, también aprueba con 5. Bueno, y acá la cosa ya es un poquito más diferenciada, ¿no? Sí, era esperable esto. Fíjate que las notas altas desaparecieron prácticamente del cuadro. Las más frecuentes son 5 y 6. Las más frecuentes son 5 y 6. Te diría que en ese punto de vista no le fue tan mal. El 48% lo ubicó entre 5 y 6. Yo creo que lo que manifiesta sobre todo el boletín es que tiene abierta todavía la cuenta de la expectativa. O sea, el título es, la gente todavía le otorga crédito, ¿no? Esto es más una expresión no de crédito. tanto como la nota que se autoadjudica Macri, pero en Capital, por lo menos, insisto, esto es Capital, ¿no? Hacer la encuesta en La Matanza, los valores son distintos. Si tuviera que poner una nota en el tema educación al presidente Macri. En educación, bueno, bastante bien. Sí, acá hubo un impacto bueno, ¿sabés qué? Vos sabés que en opinión pública también lo hemos dicho muchísimas veces, cuando pasa algo cerca de la medición que tiene impacto, esto te mueve el amperímetro de la opinión. Y la gente evaluó muy positivamente la evaluación, valga la redundancia, que se hizo. Bueno, mostramos en la hora de Maquiavelo hace unas semanas atrás una pregunta que hizo GOP, Grupo de Opinión Pública, sobre qué le parecía a la gente, y esto de Capital y Gran Buenos Aires, es muy importante, que los maestros sean evaluados, y era más del 80% que le parecía excelente la idea. Sí, yo creo que eso aparece en la sumatoria de notas positivas, la idea de que eso había que hacerlo y era bueno que se hiciera alguna vez. Bien. Luego, la nota en materia de seguridad, Chan, ahí más complicado, ¿no? Pero igual aprueba, porque si 5 aprueba, pues ahí dice, se aprueba con 5 y la nota más frecuente. Igualmente desaparecieron otra vez las notas altas, se te sube mucho más el segmento de las notas negativas. Vos fíjate que tenés 14, en 29, 32% debajo del 5. No hay un gran énfasis en eso. También hubo una noticia que fue medida positivamente, esa la hicimos nosotros y la pasaste acá en su momento, que es que la fusión de la Policía Metropolitana con la Policía Federal fue, esto es Capital, para la gente de Capital una buena noticia. Antes de ir a una breve pausa, en general, en Capital, nuevamente, si repetiría su voto, interesante, 61% dijo que repetiría el voto del 2015. Esto es voto a Macri y voto a Scioli, ¿no? Sí, hay un 33% que se arrepintió, ¿no? Es interesante también, uno de cada 3 lo está pensando. Sí, y yo quisiera saber si la mayoría de ellos es que se arrepintieron de haberlo votado a Macri o a Scioli. Yo me imagino que, obviamente, que gobierna es Macri. Es el que siempre tiene más riesgo porque es el que tiene que rendir cuentas. Desde la oposición uno puede pretender muchas cosas. Venimos, mínima pausa, pero vamos a ver qué dice la gente respecto a la denuncia de Cristina de que ella está siendo víctima de una suerte de persecución judicial, ¿no? Ahí venimos. La hora de Maquiavelo. En Provincia ART, nuestro trabajo es protegerte en el tuyo. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia. Cervecería y maltería Quilmes, referente de la industria de bebidas de la Argentina. La fuerza del campo está en el trabajo de su gente y la fuerza del trabajador está en la UATRE, Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores. Vamos a desconectar, a cafetear, a pedalear, vamos a morfar, a enamorar, vamos a disfrutar la ciudad. Buenos Aires Ciudad, vamos Buenos Aires.
hora de Maquiavelo. Bueno, cortito, no lo dejo con las ganas. Cristina Fernández de Kirchner dice que está siendo perseguida judicialmente por razones políticas. Esto en Capital, el 55% dice que no, el 37% dice que sí. ¿Hay un 37% en Capital que le parece que la pobre Cristina está siendo perseguida? La sumatoria del 20 y algo del voto duro acá, que hemos visto acá siempre que existe en Capital, y algunos sectores de la izquierda que dicen que Macri oculta su mala gestión persiguiéndola a Cristina. Bueno, igual hay una mayoría que dice que no. Es fuerte. Para terminar, consejos de expertos en un minuto cada uno. ¿Qué se le puede recomendar a Mauricio Macri, que ahora hizo su retiro espiritual en Chapadmalal, para ver si en el 2017, año electoral, relanza la comunicación, no electoral, que eso lo sabe hacer muy bien, sino de gobierno para obtener más consenso? La estrategia del presidente ha sido desde el comienzo de su gestión de no tener ministros demasiado expuestos, digamos. Eso tiene una desventaja. No tener Maradonas. Vos absorbés todas las ventajas, pero también absorbés todas las desventajas de esa falta de fusibles intermediarios. Me parece que quizás es el momento de apostar un poco más a ciertas figuras del gobierno nacional a nivel del gabinete que puedan absorber el impacto del año que viene, que va a ser un año bastante bravo en términos de pelea electoral. ¿Le recomendás tener algún, porque él dice que no le gusta tener Tevez, Maradona, Riquelmes, ¿le recomendás? Yo creo que es necesario tener... si querés ascender no te queda otra. Necesitas además tener gladiadores mediáticos en un año que va a ser fuerte de la discusión. Es decir, no puede atajar todos los penales una sola persona, o dos, o tres en el Marco gobierno. Peña, Frigerio a veces... Quizás tenés que distribuir un poco el juego y utilizar este sistema digamos, de doble paso para proteger un poco la figura del presidente. ¿Alberto? Yo más que un consejo, pues yo los consejos los cobro, entonces te voy a dar una opinión. Lo que a veces se percibe es de un alto grado de, te diría hasta inocencia para manejar ciertos temas en la Argentina, ¿sí? Y desde el punto de vista comunicacional, a veces me da la sensación de que no terminan de entender cuáles son las piezas del mecanismo. Entonces me parece que a veces como que falta avivarse. Creo que hay mucha gente, a partir de lo que decías vos el otro día, de este enamoramiento de Facebook, siempre decimos que la mitad del país está fuera de Facebook. Además. Y Facebook puede ser una herramienta en algún momento electoral, pero no de gestión. Pero déjame aclarar. Le digo que Alberto Arévalos fue director de comunicación de Facebook en América Latina, digo por la duda, ¿no? Entonces, me parece que uno no se tiene que enamorar de las herramientas, porque las herramientas cambian. Me parece que es más importante entender cuáles son tus diferentes públicos y entender qué es lo que quieres comunicar, pero para eso tienes que tener un mensaje, para eso tienes que tener una narrativa, si no le quieres llamar relato. Y hasta que no la tengas, todo lo demás es secundario, porque lo demás está supeditado, lo demás está supeditado a lo otro, ¿entendés? Primero tenés que tener una estrategia clara de qué, cómo y a quién vas a comunicar. Eso me parece que estamos flojitos. Alberto Arévalos, Gustavo Martínez Pandiani, Orlando D'Adamo, muchísimas gracias. Bueno, acá tuvimos el boletín de calificaciones de la gente, no en las autocalificaciones, y usted siga viendo La Hora de Maquiavelo. Chau.